le habíamos anunciado hace un momento, estamos de regreso con ustedes y está con nosotros aquí en el estudio el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, que tiene una amplia trayectoria en materia política, pero hoy incursiona en lo que es el arte de escribir. Viene a presentar a Chiapas su segundo libro que se llama Por el Rescate de México. Licenciado, buenos días. Carlos, buenos días, muchísimas Un placer gracias. saludarlo y tenerlo nuevamente aquí en Chiapas. Ha venido infinidad de veces, pero hoy viene una vez más, nos trae algo nuevo. Platíquenos usted. Así es, Carlos, gracias por el espacio, gracias y un saludo a los habitantes de Chiapas y de los estados circunvecinos donde ustedes entran y siguen creciendo. Hoy venimos a presentar el libro Por el Rescate de México. Lo vamos a presentar a las 11 de la mañana, 12 de la mañana, perdón, en el centro de la capital del estado. Es un libro crítico de los 3 primeros años de gobierno del presidente López Obrador. Habla fundamentalmente, entre otros temas, de seguridad, la política de abrazos no balazos, y de cómo ha reprobado el presidente en esa materia, y además ya no le va a dar tiempo de recomponer cumplir con lo que se comprometió de darle paz y seguridad a los mexicanos. Al contrario, cada vez crece más la delincuencia organizada. Se habla del 30-35% de territorios tomados del país. No da resultado esto de hablar con las mamás, con las abuelitas. La Guardia Nacional no cumplió con su cometido. Sigue creciendo la delincuencia organizada, el doble de la inseguridad que se tenía con Peña Nieto y el triple de la inseguridad que se tenía con el presidente Calderón. Me parece que no cumplió con esa expectativa. Hablo también de la economía, el desempleo que se genera. Debo decirte, Carlos, que el 90% de lo que se invierte en el país lo invierte la iniciativa privada nacional e internacional, y el gobierno de la República solo invierte el 10%. No te puedes pelear con los empresarios, y el presidente no solo se pelea con los empresarios, los persigue, los ofende, los agrede, cancela obras sin ningún fundamento, como el aeropuerto de la Ciudad de México. Así es. Y esto golpea y golpea parejo a la inversión privada nacional e internacional, y el resultado es falta de empleos, desaceleración económica, fuga de capitales, que es lo que está sucediendo en el país. El combate a la pandemia, otra vez vemos al presidente diciendo que no hay problema, cuando los principales países del mundo están tomando sus previsiones. No sabemos qué tanto grado de contaminación va a tener y de contagio la nueva cepa, ante lo incierto de los estudios, pero tú tienes la obligación de tomar las precauciones debidas para que no pase lo que nos pasó. En el escenario más complicado, Hugo López Mattel, le digo yo, Mattel, que es el que hace los juguetes, que juega con México, dijo que iban a ser 60,000 muertos. Estamos alcanzando los 650,000 muertos en el país. Es una enorme irresponsabilidad en el manejo de la pandemia, y parece que el presidente no entiende, no quiere entender, no escucha a los especialistas y se encierra en el palacio como lo está haciendo con otros datos que no coinciden con la realidad del pueblo de México. El desarrollo social, la gente, la mitad de la población, la desigualdad que se generó, la gente lo que quiere es trabajo. Es mejor darles trabajo a través de proyectos productivos, una nueva política de desarrollo social, con el mismo esquema a fondo perdido, con la capacitación de vida, pero que la gente trabaje y aporte a la economía del país. No van a dar los recursos económicos si el 50% de los mexicanos que pagan impuestos son el dinero que se aporta a los programas de desarrollo social. Hay que combatir a la pobreza en sus causas, no en sus efectos. Y la política de desarrollo social que está aplicando el presidente y que aplicaron otros gobiernos anteriores es esta política de combatir los efectos, que lo único que hace es generar nuevos pobres. 4 millones más de pobres en 3 años. El presidente, ese es otro de los récords que tiene el presidente. Yo te diría que el presidente está reprobado en materia de seguridad, en materia de economía, en combate a la pandemia y en el desarrollo social apabullante, que somete a la población, que la mediatiza, que termina con los sueños de los mexicanos para que tengan una mejor vida, para que tengan hospitales, vivienda, escuelas para desarrollar a sus hijos. En esa primera parte, no se queda solo en la crítica, Carlos. Hablo mucho de propuestas, ¿no? Hablo de propuestas
para enfrentar la seguridad y darle paz ¿Qué hay a que los hacer, licenciado, en mexicanos? materia de seguridad? Pues de entrada desaparecer la Guardia Nacional, que no ha funcionado. Hay que ir paulativamente creando la policía especializada en el combate a la delincuencia organizada. Hay que contratar a los especialistas del mundo en esta materia. Hay que crear y generar las policías junto con los estados de la República para poder enfrentar no solo con fuerza la delincuencia organizada, hay que crear 32 wifis, porque es el lavado de dinero el que nutre a la delincuencia organizada y ahorita se tiene solo una dependencia, hay que ponerla en todos los estados, hay que capacitar a las policías en derechos humanos, hay que hacer inversiones en el Poder Judicial que tienen que ver con la materia de combate a la delincuencia organizada, hay que crear las condiciones para que esta policía, junto con los países del continente, porque no es un asunto del país, se pueda declarar el narcoterrorismo, porque es un asunto de Canadá, de Estados Unidos, de México, de Centro y de Sudamérica, no solo es un problema del país, y en ese sentido hay que combinar todos los esfuerzos para enfrentar a la delincuencia organizada y sobre todo darle paz y seguridad a los mexicanos. En materia económica, no puedes pelearte con quienes invierten el 90% en el país. Tienes que plantear un acuerdo nacional con los empresarios, tienes que incorporarlos al desarrollo, tienes que hacer un listado de proyectos estratégicos de la nación para que ellos hagan las inversiones, se den las concesiones, se cuide que no hagan trampas, que no generen corrupción, pero se dediquen a hacer negocios, que es a lo que se dedica la iniciativa privada, porque al gobierno lo que le interesa es la infraestructura para el desarrollo y la generación de empleos. Tienes que asumir con toda seriedad la pandemia. No sabemos si va a haber una quinta, sexta, séptima ola. No sabemos si va a seguir todavía golpeando como parece ser este mal que todavía no se alcanza a combatir a fondo. Tienes que vacunar a la totalidad de la población sin demagogia. Parecen actos de campaña cuando llega un avión, van gentes del gabinete a recibirlo, no hay una certeza de cuánto se ha vacunado, pero para alcanzar la inmunidad en la pandemia necesitas más del 70% de la población vacunada. Tienes que vacunar a los niños, no está discusión, no es un asunto de un amparo, es un asunto de definición política, porque además, Carlos, el dinero para las vacunas contra el COVID es de los mexicanos, son impuestos, no son del presidente López Obrador, sin embargo los ha usado políticamente, los ha usado electoralmente y hay que asumir con toda responsabilidad el combate a la pandemia y yo creo que tampoco el presidente ya va a poder hacer más, es otro de las asignaturas donde sale reprobado y el desarrollo social, te repito, a la gente quiere trabajo, proyectos productivos, invernaderos, viveros que produzcan jitomate, que produzcan calabaza, que produzcan chile habanero. En Oaxaca lo están haciendo en unas partes de la sierra que son zonas de rezago. Me parece que el ecoturismo, por ejemplo, funciona muy bien, está muy bien pagado. Chiapas, Oaxaca tienen lugares hermosísimos, recursos naturales que el turismo nacional e internacional lo buscan, lo pagan muy bien y tú se los puedes dar a fondo perdido, construir las cabañas, darles la capacitación. Esta cocina de autor que está tan cotizada ahorita mundialmente, viene de las comunidades indígenas. Entonces tenemos todo un potencial para darle trabajo a la gente, eso es lo que quiere la gente y sobre todo despertarlos que aspiren a un México mejor, aspiren a ser una potencia mundial y yo creo que junto con el gobierno se puede hacer. Y si tú volteas a los Estados Unidos con los migrantes mexicanos y les planteas invertir en proyectos productivos, que el gobierno invierta el 50% en esos proyectos, que se les dé a fondo perdido junto con la capacitación y que sean propiedad de los familiares de los migrantes, tienes un potencial económico. Porque seguramente mandan también la economía para seguir. Pues es activar las remesas que mandan, que no son un mérito del gobierno, por cierto, debería darnos vergüenza a todos los políticos que no hemos logrado erradicar la pobreza del país, por eso se va la gente, pero ellos tienen la disposición y
y además serían de ellos los proyectos, no son Claro. del gobierno, hay que dejarlos. Tenemos un pueblo que sabe trabajar, tenemos un pueblo que sabe qué hacer. Pero hay con que la darle las facilidades capacitación para de vida. producir. Hay que darle las facilidades y hay que dárselos a fondo perdido. Hay que regalar los proyectos productivos con la capacitación. Hay que determinar cuánto tiempo duran esos programas, porque en cuanto empiezan a recibir, van a recibir mucho más que una dádiva que se recibe mensualmente. Van a poder, repito, tener una mejor forma de vida y se van a incorporar al desarrollo de México y a la economía. Por un lado, la economía pujante, la economía de los grandes productores, de los industriales, y por otro lado, la economía social, un desarrollo social activo, que es una propuesta de una nueva política de desarrollo social que pueda incorporar, que pueda golpear, que pueda acabar con la pobreza del país y ser un país, ser una potencia mundial, que tenemos todo para hacerlo. Y hay que retomar también algunos proyectos que hoy son elefantes blancos, que son dinero del pueblo de México y que hay que retomarlos. Por ejemplo, el Tren Maya. Si ganamos en el 2024 la presidencia, hablo de la oposición, ojalá vaya unida la oposición, hay que hacerle un tren de carga, que no solo se quede en el Golfo, que vaya hasta Tamaulipas. Lo que necesita el sur-sureste de México es cómo sacar la ganadería, cómo sacar la agricultura, cómo sacar todo lo que se produce en esta muy fuerte región del sur-sureste que produce mucho y que necesita llegar al mercado más importante, que es el 80% del mercado que tenemos con los Estados Unidos, a través de un transporte barato, de un transporte que puede invertir la iniciativa privada, ni siquiera serían fondos del gobierno, ni siquiera serían impuestos de los mexicanos, y que llegue de forma rápida y más barata al comercio mundial que tenemos con los Estados Unidos. Licenciado, ¿cuántos municipios del país ha recorrido y cuántos más piensa recorrer presentando por el rescate de México? De aquí a fines de año, que prácticamente estamos a 2 semanas ya, que empiezan las vacaciones, vamos a llegar a cerca de 20 capitales, y durante el 2022 voy a recorrer 500 municipios, alrededor de 500 municipios en una primera etapa. Ahí está aglutinada la mayoría de la población, el 75% de los que están en el estado nominal del país están en estos municipios. Ahí está la clase media, ahí están las clases acomodadas. Oiga, licenciado, ¿y esto no lleva un poquito de jiribilla rumbo al 2024? Pues hay que recorrer el país y hay que decir las cosas como son. Hay que denunciar las mentiras que a diario el presidente López Obrador en las mañaneras nos está diciendo. Ayer sale recorriendo la central avionera del norte, esta que se llama Santa Lucía, que por cierto después del 2024 hay que hacerle un aeropuerto de carga que siga siendo militar, que funcione en la madrugada, y hay que retomar el proyecto de Texcoco. Va a generar más del 3% del Producto Interno Bruto de crecimiento para el país. ¿El de Texcoco? El de Texcoco. Lo canceló sin ningún argumento, con una consulta patito como las que estila el presidente, y genera un aeropuerto que no va a poder funcionar al 100%, que está muy limitado como muchas de las propuestas del presidente. Y aquí te repito, se van a mover cerca de 50 millones de usuarios en los próximos 10 años. Es una posibilidad de generación de empleos importantísima en el país, como para haberlo cancelado demagógicamente sin ningún argumento. Y hay que retomarlo porque es para México. Y la central avionera del norte, esta que está haciendo, que le están haciendo las instalaciones, la puedes usar de carga además que funcione en la madrugada, porque no conviven estos aeropuertos. Ahí también nos está engañando el presidente. Y la refinería de Dos Bocas en Tabasco, hay que también modificar el proyecto, a lo mejor un centro de energías limpias, o un centro de licuado del propio Pemex, o un centro de distribución de la empresa, pero no de refinación. Nadie en el mundo está construyendo refinerías, sobre todo cuando ya se va a acabar el petróleo, quedan 15 o 18 años. Oaxaca, por ejemplo, es un ejemplo en cuanto a la energía eólica, ¿no? Bueno, imagínate, se produce el 20% de la energía limpia en este país, el 12% lo produce Comisión Federal
a través de las presas. Bueno, Chiapas tiene el 4 de las más importantes del país. del país y le produce al país energía. No coincide con las inversiones que se hacen en Chiapas a contraparte de lo que aporta Chiapas a la nación, y hay que retomarlo, ¿sí? Y esa infraestructura, por cierto, la hicieron los neoliberales que tanto critica el presidente en su mañanera. Y que le beneficia mucho a Tabasco. Y el 7% de la energía limpia la produce la inversión privada. Pues hay que promover que inviertan más en ello. No se van a robar a la comisión, como dice el presidente. No se van a robar la luz, ni nos las van a devolver. La luz ya la tenemos. Un poco deficiente en los últimos 3 años de López Obrador, porque ya hay apagones, porque no han actualizado, porque no hacen inversiones en materia de infraestructura, porque no hacen nuevas líneas de conducción, pero la energía, el país está con energía en el 98%, y el 2% que falta de electrificar, que son comunidades muy alejadas, hacen presupuestalmente imposible que Comisión las electrifique. Pero hoy tienes energías a través de los paneles solares con las que se las puedes dar incluso gratis. Y eso no tiene nada que ver con la inversión privada en energía. Otra mentira más del presidente. Tenemos el presidente más mentiroso de la historia. Y cada día la gente se da cuenta, y hay que decirlo. Por eso vamos a recorrer el país. Ojalá muchos más lo recorrieran. Ojalá muchos más hablaran como se deben decir las cosas directas, porque es del tamaño de cómo tiene dormido a una parte de sus seguidores el presidente, que creen a ciegas en él, pero que no se dan cuenta que los está engañando. Ese es el libro. Licenciado, Ulises Ruiz, políticamente en estos momentos, ¿dónde se encuentra? Acuérdese que los que no les gusta la autocrítica en la dirigencia nacional del PRI dijeron que lo iban a expulsar, que está en proceso de expulsión. ¿En dónde está? Me expulsaron, un procedimiento tramposo de Alejandro Moreno. Me expulsaron por mis ideas. Yo exigí, pedí la refundación del PRI, que habría que revisar al PRI en todas sus partes. Era clarísimo el mensaje de los mexicanos que no querían un PRI corrupto, un PRI sometido, un PRI antidemocrático, un PRI sin proyecto de nación. Me expulsan tramposamente. Tengo planteado un procedimiento en el tribunal, vamos a ver qué resuelven, seguramente les voy a ganar. Pero esa no es la discusión en este momento. Ahí está la Asamblea Nacional. Además, tiene que cambiar el PRI si quiere recuperarse del espacio donde se encuentra, pero tampoco en estos tiempos es válido que el dirigente nacional y los dirigentes estatales sean los que manipulen al partido y además sean diputados, ¿no? O senadores. Así es, Carlos, es no solo los familiares. Alito registró a sus novias, a sus novios, a sus prestanombres, o sea, es impresionante. ¿Qué es lo que sucedió? También aquí en Chiapas está pasando eso. En todos lados, Carlos. La crisis de los partidos políticos, que también trato en el libro Por el Rescate de México, es mundial y está en el país. Por eso yo hablo mucho de no quedarnos solo. Yo simpatizo con que la oposición se una, PRI, PAN, PRD, ojalá Movimiento Ciudadano, que ya dijo que no, también fuera. Pero más que ellos, a lo que hay que voltear es a la población, a las agrupaciones campesinas que están abandonadas por este gobierno, a las agrupaciones obreras, a las agrupaciones sociales, a las organizaciones empresariales, que son mucho más que los militantes de los partidos en la oposición. Entonces no hay que descartar, Carlos, construir candidaturas en todo el país en el 2024, en todos los niveles, que se registren directamente, candidaturas independientes, que tiene esa figura la ley en México, que permite esa figura, y que si logras construir desde candidatos, candidatas a presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores plurinominales, gobernadores y la presidencia de México en una gran candidatura del gran partido del pueblo de México, yo estoy seguro que puede ser la sorpresa en esa crisis que están viviendo los partidos políticos, y también lo trato en el libro Por el Rescate de México. Hablo de la elección presidencial del 2018, del pacto que hizo Peña Nieto con López Obrador, la persecución de Anaya, 14 millones de votos que no sacó López Obrador, que se los dio 10 millones el PRI, 4 millones de la persecución de Anaya, que fueron parte de ese triunfo sobrevalorado
no le estoy escatimando el triunfo, pero está muy sobrevalorado porque finalmente fue un acuerdo que se hizo con Peña Nieto. Es, repito, Carlos, un libro crítico, pero hablo mucho de propuestas de qué hacer con México, la ruta y la posibilidad de organizarnos los ciudadanos, los mexicanos, y poder detener el derrumbe de México, que seguramente es lo que va a dar como conclusión el gobierno de López Obrador, que vive encerrado en el palacio, que no escucha a nadie, que tiene borrado al gabinete, que está jugando incluso con los militantes de su partido, a punto de correr a Ricardo Monreal porque está exigiendo un proceso democrático que no le van a dar, que está muy inclinado con Claudia, que la trae para todos lados, pero sobre todo, pues gobierna, el que gobierna la Ciudad de México es el presidente, porque Claudia no ha podido con el paquete, la atropelló la línea 12 del metro a ella y a Marcelo. Entonces, sí, si la oposición no entiende el papel histórico que se debe jugar en el país, vamos con la sociedad, vamos con la población, vamos con quienes representan en los pueblos, en los municipios, en los distritos, en los estados y en las regiones, votos, y detengamos el derrumbe de México, ganemos la presidencia en el 2024 y hagamos de México una potencia mundial, que tenemos todo para hacerlo, Carlos. Licenciado, yo soy originario del municipio de Cintalapa, ya vecino con Oaxaca. Sí, claro. Yo estoy preocupado porque creo que ya vamos a ser paisanos. Como exgobernador y como oaxaqueño, ¿qué opinión le merece la resolución de la Corte en relación a los Chimalapas? Bueno, mira, a mí me tocó en aquel entonces, con las autoridades del gobierno de Chiapas, ver este asunto de que se presentaba año con año y de repente la posibilidad de enfrentamientos. Es un asunto de explotación forestal, no es un conflicto por límites. Partiendo de esa base, cambia todo el panorama, porque no se están peleando la disputa de quién es el dueño o no, sino es una explotación forestal, perdón. Yo me acuerdo que en ese entonces nos poníamos de acuerdo los dos gobiernos, quienes tienen la concesión de explotación forestal son chapanecos y se les pagaba a los oaxaqueños la producción que salía de esa explotación forestal y se resolvía el asunto. No sé hasta dónde, no desconozco el asunto en lo particular de lo que sucedió ahora, pero repito, no es un conflicto, no es pelearnos Chiapas y Oaxaca, que además somos hermanos, estamos muy hermanados, somos la misma gente que viven, solo nos divide la franja y tenemos mucho en común. Sobre aquí todo, nomás en el estudio hay unos oaxaqueños. En el estudio y allá tenemos también chapanecos y Oaxaca convive mucho con Chiapas, el istmo de Tehuantepec, bueno, hasta en la comida compartimos, en los usos, las costumbres, mucho zapoteco y también lenguas de Chiapas. Entonces, yo creo que es un asunto de explotación forestal que se puede resolver, que se puede llegar a acuerdos y no llegar a una posibilidad de estar discutiendo de que esto es mío o tuyo, o vamos a agarrarnos a golpes, o no vamos a reconocer lo que está diciendo la Corte. Porque te repito, si fuera un asunto de conflicto por límites, cambia el sentido, es disputa de tierras, y no, aquí es un asunto de explotación forestal, ¿no? Volviendo al libro, de Tuxtla Gutiérrez, ¿a dónde vos? Vamos a Hermosillo el miércoles, vamos a Tuxpan, Veracruz el viernes, vamos a estar probablemente en Yucatán el próximo martes, en Mérida, Yucatán, vamos a Chetumal, Quintana Roo, y vamos a Campeche, seguramente por ahí ya vamos a cerrar. A la casa de... La que era casa de Alito, la casota, porque tiene una casa como de 10,000 metros, que por cierto creo que ya se la decomisaron. Se habla mucho de que hay cerca de 400 millones de pesos de desvíos de recursos, pero bueno, yo creo que al presidente le conviene más tenerlo así, sometido, doblado y amenazado, para que genere los votos que necesita para sus reformas, tenga sometido al PRI como lo está haciendo, con una asamblea que prácticamente es inexistente, una simulación que van a hacer el fin de semana, y que no es lo que necesita ni el PRI ni la oposición, porque yo al PAN también lo veo desdibujado, el PRD no alcanza a encontrarse en su refundación. Entonces, no nos quedemos parados, pensemos mucho en la población, pensemos mucho en este tipo de candidaturas que en tiempo de crisis de los partidos pueden ser una opción. Ya hay ejemplos en el mundo de cómo se han ganado este tipo de elecciones con
candidatos que no van con un partido político porque tienen la crisis, porque lo superan los intereses personales de los dirigentes, y yo estoy seguro que podemos vencer a López Obrador, porque además él no va a ir en la boleta, él va a imponer, seguramente va a ser una farsa de consultas como siempre le hace el presidente, y decide y impone, golpea incluso a su propia militancia, ese tipo de imposiciones. El presidente es un priista formado en el siglo pasado y piensa mucho como ese tipo de presidentes, y ese presidencialismo y ese caudillismo que tanto daño le hizo al país, que ya habíamos operado y que tenemos que superar a partir del 2024, ganándole la presidencia de México a quien imponga López Obrador en Morena. Lo que mucha gente desconoce es que el licenciado Ulises Ruiz fue usted muy amigo de nuestro desaparecido director general Conrado de la Cruz Jiménez. Sí, personaje de Chiapas, de México, muy amigo, y además una gente que tiene y la visión, y bueno, sigue Cuarto Poder y sigue fuerte, y me da mucho gusto que sea su hija, su esposa, es una familia a la que yo aprecio mucho, y bueno, Conrado siempre tan amable, tan buen hombre. Todo un personaje. Todo un personaje que hay que aprenderle, y un gran recuerdo. Licenciado, ¿algo que le quiere usted decir a los chiapanecos? Vamos a recorrer Chiapas, hoy venimos a Tuxtla, vamos a estar en los principales municipios a partir de enero en el estado de Chiapas, vamos a estar allá en Ocosingo, vamos a estar en Cintalapa, en Tapachula, en varios municipios más que están dentro de estos 500 municipios, y vamos a seguir hablando de estos temas que están a la vuelta de la esquina. Parece que está lejos la presidencial, pero está a la vuelta de la esquina. Bueno, el presidente ya se aceleró, se le estaba quedando Claudia ahí rezagada, atorada en la línea 12 del metro, y decidió abrir el proceso. Es evidente que la preferencia que él tiene, pero bueno, no le veo patas para gallina. Licenciado, muchas gracias por visitarnos, le deseamos todo el éxito del mundo con su segundo libro, y además éxitos también, que sean los éxitos en materia política a nivel nacional. Gracias, Carlos, gracias pronto vamos a estar. Nosotros. Gracias por el espacio. El licenciado Saludo. Ulises Ruiz Ortiz, exgobernador de Oaxaca, una amplia carrera periodística, y también ha escrito en algunos medios de comunicación nacionales, sí, claro. Y ahora entrándole a lo que es el asunto editorial con su libro más reciente, Por el Rescate de México. Gracias al licenciado Ulises, gracias a usted. Buenos días, en punto de las 2 de la tarde, en el horario vespertino del noticiero de TV Cuarto Poder, estará con usted mi compañero Adolfo. Gracias, buenos días, hasta mañana.